Estamos en la segunda parte del programa. Hoy nos acompaña la licenciada Daniela Chapur. Ella es psicóloga. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Gaby. Gracias por la invitación. Acá estamos. Buenísimo, sí. Acá estamos para ayudar a la gente, siempre planteando temas nuevos. Vamos a pensar un poquito. Vamos a ver si podemos dar alguna respuesta y si no, plantear más interrogantes. Así es. Hace rato hablábamos un poquito de la inteligencia artificial, si tenía emoción, si no tenía emoción, y leí, ¿no?, unas estadísticas de cuánto es la cantidad de gente que está tomando a la inteligencia artificial como reemplazo de los psicólogos, y eso no está bien, ¿no? Sí, a ver, me parece que está buenísima la inteligencia artificial como una herramienta, como un compañero, diría yo. Pero bueno, hay que pensar en las limitaciones que todavía tiene, ¿no? Si bien yo creo que está esta idea de, bueno, la inteligencia artificial va a reemplazar a un montón de profesiones, con los psicólogos en particular hay que tener un poco de cuidado, porque bueno, todavía por lo menos, y no sé si en algún momento desarrollará la limitación de la inteligencia artificial, por ejemplo, la empatía, la comprensión del otro, ¿no? Emociones. Entonces puede interpretar a partir de lo que le digo y hacerme un análisis, pero de ahí a profundizar e ir al nódulo como hacemos los psicólogos para trabajar y desentrañar ahí algunas Y no cuestiones. creo, porque le falta corazón, ¿no? Le falta... No deja de le ser falta una máquina. alma. No deja de ser una No máquina. deja de ser una herramienta. Por ahí engaña, nos hace creer que es, pero no es. No. De hecho, a ver, un día, yo soy muy de los ejemplos, pero pensaba en esto cuando hablábamos, bueno, antes de venir para acá y recién hace un ratito, que una vez me pasó con una paciente que me decía que él le había preguntado a la inteligencia artificial, y en realidad después estuvimos como desentrañando un poco esto. Viste que uno le va dando información a la inteligencia artificial, entonces lo que en realidad la inteligencia artificial hace es devolverte un poco de lo que uno mismo le va contando y diciendo, viste, a veces uno es, sí, tuve este problema hoy, y como ya le fuiste preguntando y va como grabando esa memoria en base al cómo querés que te conteste, de qué forma. Responde con estadísticas también. Exacto, pero te responde lo que vos querés escuchar, Ah, capaz en ese momento, pero no sé si es lo que un necesitas. trabajo terapéutico. Claro. Es como, bueno, te devuelve un poco, y de hecho esta paciente mía se reí, me decía eso, a ver, lo probé y me di cuenta que no es Claro. lo mismo. Entonces digo, bueno, capaz que el ejemplo sirve como para esto, ¿no? Alguien que, bueno, es paciente mía hace un tiempo, y lo probó, y ella me decía como, no sé si lo probó como más terapéutico, más tipo tarot, Ajá. pero viste, en realidad es eso, como que te recopila la información y te la devuelve, ¿no? Los psicólogos, además de hacer eso, trabajamos y profundizamos para llegar como al núcleo de la situación, destrabar y poder avanzar con eso, ¿no? Y sobre todo esto que vos decías, la emoción, el sentimiento, que la inteligencia artificial no lo tiene. Y más en estos momentos que a mí me parece muy fuerte esto de las redes sociales, donde todo el mundo está mostrando una vida perfecta, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto de ver que todos tienen una vida perfecta y nosotros no tanto? Bueno, en las redes sociales también es todo un tema, porque a ver, primero me parece que tenemos que distinguir un poco cuál es nuestra vida real, de nuestra vida digital, si querés la podemos llamar de alguna manera, pero porque Nuestra y las de los demás también, ¿no? Porque porque tenemos que entender que no todos muestran todo lo que pasa. y de hecho, a ver, yo creo que uno puede tener en tu vida real de una manera, pero si trabajás en las redes, si te querés mostrar, si tenés la posibilidad de tener una marca, un programa, viste que hoy hasta los adolescentes como que buscan tener una red social y ser influencers, Sí, ¿no? es como... Buscan el canje, un montón de cosas, que es lo que se vende en las redes sociales. Pero yo digo, bueno, entender un poco que hay que sostener esa vida, que no es real, ¿no? Y le pesa de los dos lados, es un poco esto de al que ve, ¿no? A ver, si yo consumo una red social de una persona que muestra que todo está bien, no sé, que es exitosa en sus estudios, que es exitosa en su familia, que tiene hijos y que la maternidad es perfecta, ¿no? Que el matrimonio es perfecto, que la vida es perfecta, que le va bien en su todo lo trabajo, que gana no plata. es en la vida real. Claro, digamos, ¿qué me puede pasar a mí en realidad? Si consumo eso y me creo que esa es la vida real de esa persona, que en realidad es lo que vende, ¿no? Porque por algo el otro la consume, me puede generar a mí frustración, ¿no? Ansiedad, porque es, bueno, cuánto yo tengo que trabajar para llegar a eso, ¿no? O busco el marido ideal como esa persona, ¿no? O la pareja ideal como esa persona, o si mi maternidad no es tan, no sé, la lactancia no es tan espectacular como parece, me siento mal, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Porque te frustra ver que
por qué el otro a todo le va bien y a uno no. Y a mí no me sale como quiero. Y la ansiedad de qué tengo que hacer y trabajar más, o buscar, a veces sin encontrar. ¿No? Y a ver, y también yo pienso como en la otra cara, ¿no? Porque en realidad el que se muestra así, ¿qué pasa si, quizá en un principio yo entiendo que esto es, bueno, muestro lo bueno y no muestro lo malo, ¿no? Y si de repente lo malo alguna vez, viste, o tengo un mal día, o me peleé con mi pareja, o tuve un conflicto, o un accidente, o lo que fuera, ¿no? Pero algo que no está tan bueno y no lo puedo mostrar, digo, ¿cómo poder sostener eso? Porque viste que a veces, incluso si ya tienen un nivel de canje, un montón de cosas, te exigen como cumplir ciertos y encima tiempos. todo el tiempo. Porque antes, en la televisión, por ejemplo, tenían programas de 1 hora, bueno, 1 hora tenían que estar sonriendo. Y ahora las redes te hacen que estés todo el tiempo conectado, todo el tiempo mostrando. Y si tenés un mal día y justo en ese momento tenías un evento, no podés mostrar otra cosa. Y digo, y a ver, y es como la otra cara, porque ahí empieza después la depresión, o sea, por una parte tenés la ansiedad del que ve y quiere llegar a eso, ¿no? O a esa vida perfecta, medio ficticia, te diría. Porque a ver, uno se quiere acercar a la perfección, pero bueno, todos trabajamos para eso. Pero digo, de ahí a ese ideal, y que yo me genera cierta ansiedad, y la otra cara es esa, ¿no? Como la depresión, esta situación de tener que mostrar una pantalla y no poder manifestar mis emociones. Entonces me parece que los dos lados tienen cuestiones para ganar y los dos lados tienen cuestiones para perder. Entonces me parece que hay que pensar un poco en eso y tomarse pausas a veces de qué consumo, ¿no? Porque me parece fundamental eso, porque pensando en la salud mental, si yo consumo, bueno, hacer una pausa y pensar qué es lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Porque si no es como me subo, viste, al tren y no paro. Y me creo todo lo que veo. Tal cual. Seguimos acompañándote aquí en After Office y seguimos con la licenciada Daniela Yapur. Ella es psicóloga y estamos charlando un poco de todo. Un poco de las redes, un poco de la inteligencia artificial y de la ayuda psicológica que necesitamos todos en algún momento de la vida. Así es. Qué bueno esa aclaración igual, porque viste que todavía hay gente que sigue pensando que ya las nuevas generaciones no, pero viste que las generaciones... Sí, hay una generación que se resiste, ¿no?, a la ayuda. No, el psicólogo es para locos, para algunos todavía. Sí. O para La gente problemas. de 60 años para arriba les cuesta hasta que van a un psicólogo y ven que la ayuda es necesaria. Y hay que ver si les cuesta un poco el psicólogo. Yo siempre me hago esa pregunta. O en realidad no tienen ganas medio de buscar y resolver algunas cuestiones. Viste que a veces están muy cerrados, que soy así, punto. Claro. No me vayan a cambiar a los 50, 60 mi personalidad, viste, esa idea o mi manera de pensar. En cambio, me parece que las nuevas generaciones, viste, que tienen otra... Sí, buscan ayuda. Sí, yo trabajo mucho con Son más adolescentes abiertos. y jóvenes y tienen esto, ¿no? Como que incluso decir, bueno, vengo para charlar, para tener un ratito para mí, como que entienden que es un ratito para uno, ¿viste? Así como a nosotras las mujeres a veces nos gusta ir, que la peluquería, que las uñas, que los chicos el fútbol, el deporte, no sé qué. Me parece que ahora entienden que el psicólogo a veces es un hábito horita, saludable. 40 minutos para mí, tal cual. Qué bueno. Tal Qué cual. bueno que así suceda, digamos. Así es, me parece que lo entienden por ahí ya de otra manera. Bueno, y estábamos hablando de las redes sociales, esta positividad obligatoria que la mayoría tiene, y cuáles son los mecanismos psicológicos que generan en la gente esto que comparemos nuestra vida con lo que vemos en TikTok, con lo que vemos en Instagram y con la vida real. Bueno, me parece que primero como digamos lo que más se genera es esto que decíamos hace rato de como el deseo de alcanzar ese ideal, que no deja de ser un ideal, ¿no? Que si bien uno se puede proyectar, hay que trabajar para eso y los ideales hay que seguirlos, pero la vida perfecta no existe. Digamos, podemos ser lo más perfectibles posible, pero lo perfecto no existe. Hay que dejar eso en claro en las redes. Sí, a ver, y también yo pienso, ¿cuál hay que ver? Porque yo hoy veo que hay como un abanico, ¿viste? Como los que se siguen mostrando en esta línea y los que empiezan a mostrar más un poco de la otra cara, ¿viste? Bueno, tuve un mal día, por eso no subí. Pero eso es ahora, ¿no? Muy Pero reciente. Muy, y te diría que quizás los Incluso más hasta en nuevitos, las no sé si los viejos se animan. incluso en las canciones también. Antes también todas las canciones eran positivas, hasta que Karol G empezó
que no se sentía bien. Ahora también Alejandro Sáenz Sí. y todos los demás van mostrando... Como hablar de los problemas TINI, creo, en sí. un momento. Se van mostrando más vulnerables. Sí, como la Que en vida realidad real. la realidad es esa. Exacto. A ver, todos podemos tener un mal día o malas épocas, malas rachas, diríamos. Pero bueno, es que hago con eso. Pero me parece que, por una parte es eso, querer tener el ideal, y por otra parte la ansiedad que me genera querer alcanzar eso, que no sé si es alcanzable, digamos. ¿Te ¿no? pasó? Cada uno es alcanzable para su punto de vista, ¿no? Para mi historia y mi persona, que quizás no es lo mismo para vos o para los que nos están escuchando. ¿Te pasó que hayan adolescentes o personas que te hayan planteado este problema? Sí, a ver, no sé si directamente, pero bueno, me acuerdo... Pero sí se comparan. Sí, me acuerdo como este deseo como, principalmente, viste, como de ser influencer para ganar plata. Yo trabajo mucho con orientación vocacional y proyecto de vida. Uf. Y muchas veces me pasa eso, viste, adolescentes o jóvenes que llegan o para elegir qué carrera seguir después del secundario, o habiendo elegido una carrera que no les funcionó como querían. Y tenés como las dos partes. Los que no saben qué elegir y vienen, bueno, a ver, ¿y qué pensás? ¿Qué te gusta? ¿No? No, quiero ganar plata. ¿No? Entonces es como este ideal de, bueno, tengo que tener plata, canje, auto caro, celular caro, y nos olvidamos del propósito. Nos olvidamos, bueno, a ver, pero ¿para qué querés esto? Porque si vos me decís, bueno, quiero tener plata para viajar, para trabajar porque quiero y no porque debo, o porque, no sé. Trabajar de lo que me gusta. Pero, ¿cuál es mi pasión? Pero se muestra esto, ¿viste? Es como que si yo tengo plata, el auto caro, el celular caro, la ropa cara, el zapato, ¿no? Entonces ese ideal a veces como que nos olvidamos del propósito, que creo que eso sí tiene que ver con las redes, ¿no? El Sí. propósito es como ese para qué, ¿no? ¿Para qué busco lo que busco? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué proyecto lo que proyecto? Y por otra parte, tenés como estos jóvenes que empezaron estudiando algo, decidieron no estudiar, trabajar y no les salió como quería, y vuelven como a replantear su proyecto, que yo celebro eso. Sí. Viste que antes era como, no, si empezaste a estudiar, termina la Termina la carrera y carrera. después fíjate, ¿no? Era como ese ideal de época. O esto también de que si no estudiaste cuando tenías la edad de estudiar, no podés estudiar. Tal cual. Como yo soy un ejemplo de que sí se puede. Yo, cada vez que se me ocurre algo, me pongo a estudiar, digamos. Y nunca es tarde. Y nunca es tarde, siempre hay que renovarse. Y aparte, viste que es como... Ahora Pero esta búsqueda de propósito, ¿te pasa solamente con los adolescentes o hay adultos que todavía no encontraron hay su adultos. propósito? De hecho, a ver, en los trabajos, ¿no? Esto de estoy trabajando de algo que quizás no sé si quería trabajar. Aunque creo que nos pasa a todos cuando recién te recibís, viste, o cuando salís pensando que un trabajo es lo que uno quería, o quizás sí lo querías en esa época de tu vida, viste, y hablábamos hace rato esto de antes eran los 30 años de servicio, Sí. los 25 años de Culturalmente servicio. la gente se quedaba en un solo puesto, Exacto. trabajando de lo mismo, sí. Empezaba a trabajar en un compañeros- lugar, me jubilaba en el mismo lugar. Sí. ¿no? Y hoy no, porque a ver, quizás sí era mi propósito a los 18 años, no sé, estudiar algo. ¿no? Y estudié esa carrera y me recibí. Y capaz que después cuando empecé a trabajar de eso me di cuenta que no me gustaba. O dentro de esa carrera o de esa profesión me gusta un área y no me gusta otra. Entonces muchas veces me pasa eso, que son jóvenes o adultos que vienen a replantear eso. ¿no? A ver, toda mi vida hice esto, fui docente, no sé. Y hoy no me veo así, o no me veo dando clase de la forma en la que doy en las instituciones, ponele. Entonces me parece que eso es totalmente válido. ¿no? Sí. Entonces digo, como replantear, y celebro cuando pasa eso, porque es como, Porque bueno, es evolución, me parece. es una crisis, que a ver, quizás es una crisis que hay que pasar, y como toda crisis tiene angustia, ¿no? Tiene ansiedad, tiene tristeza, pero bueno, después lo que uno va, cuando uno va trabajando, que hablando de la inteligencia artificial al principio, bueno, hay que acompañar ese proceso, que por ejemplo no sé si la inteligencia artificial lo puede hacer, No creo. ¿no? Ya volviendo... pero Remarcamos digo, que es una herramienta. claro, entonces quizás me puede ayudar, por ejemplo, a buscar opciones. ¿no? Y lo podemos usar en la inteligencia artificial como una herramienta para eso. Bueno, a ver, me dediqué a trabajar de esto y me doy cuenta que estas son mis aptitudes y esto me gusta. Capaz me puede ayudar por ahí la inteligencia artificial. Pero después acompañar el proceso de duelo del proyecto que yo tuve, o que fue mi proyecto a los 18, 20 y que hoy a los 35 ya no es, ¿no? Me parece que es totalmente válido. ¿no? Pero bueno, sí pasa eso. ¿no? Adolescentes o jóvenes que llegan planteando esto. ¿no? Y yo celebro que puedan pensar en ese propósito. Y del otro lado están los que hacen contenidos, que se autoengañan también,
para mantener esa imagen positiva todo el tiempo. Y aparte, a ver, es imagen Porque positiva, es es imagen de cuerpo, es imagen, sí, ¿no? O de sea, todo. porque es como un peso. Entonces, Hay que ser positivo, hay que estar flaco, hay que estar sano, hay que usar la marca que me paga, la comida que me paga, ¿no? hay que salir a todos los lugares que me dicen. Tal cual. Tengo que rodearme de gente que quizás no quiero estar. Y tengo que abandonar totalmente mi vida privada, ¿no? Que ese Eso también también. es otro tema, ¿no? Pero digo, bueno, esto de poder pensarme para de ahí, ¿no? Y a veces se olvidan de esa parte, capaz que porque no le da el tiempo, ¿no? Pero digo, Qué buen dato esto de la vida privada. Es importante tener parte de la vida resguardada. sí, yo creo que sí. No solo de las redes, de mostrarse y demás, pero a veces uno cuida hasta de sus propios amigos, digamos. No digo todo, no cuento todo, tengo algo para mí. ¿Eso está bien? Yo creo que sí, y es necesario, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es totalmente necesario. Porque hay cuestiones que son muy propias, ¿viste? O muy de mi círculo cercano. Pero hoy, ¿viste? Que si no subís la foto, no lo contás en redes o no, pareciera que no existe, ¿no? Entonces, si yo salgo a cenar con vos, no sé, somos amigas, y yo no subí la foto, es como si no Porque hubiera no salido, salimos. ¿viste? O porque no la pasamos bien. Entonces digo, bueno, pero y capaz que por estar pensando en la foto y que en la foto salgamos bien No y que disfrutás el momento. me olvidé que me estabas contando algo importante y no me di cuenta porque estaba sacando la foto o no te presté atención. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado de que eso no dañe esto que decíamos hace rato, nuestros vínculos reales. Y un poco yo decía esto cuando vos decías vida privada, yo pensaba en esto como descanso un poco digital, si creo, no sé cómo decirlo, pero estos momentos de descanso. Entonces decir, bueno, a ver, me quiero dedicar a trabajar en redes sociales, buenísimo, ¿no? Me parece que es una herramienta que está buena, ¿no? Esto de poder comunicarse, de poder transmitir algo, de poder grabar una historia que vea alguien en, no sé, en China, ¿no? Sí. Me parece que está buenísimo, ¿no? O crear contenido para eso, me parece que está genial. Pero el tema es tomarme el tiempo también de mi vida privada, ¿no? Y de disfrutar realmente, no esa vida que creo, ¿no? Y que no deja de ser una fantasía, un cuento, ¿no? Con mi vida real, ¿no? Y al mismo tiempo, si yo consumo esa vida de otro, tomarme una pausa y decir, bueno, a ver, desconecto el celular, no sé, una hora mientras almuerzo con mi familia, mientras almuerzo con mis amigas, mientras me voy a cenar. Porque viste que nos pasa eso y no nos damos cuenta y tenemos el celular ahí, entonces como lo tengo ahí, ya me sonó y lo quiero ver. Pero que genera como una adicción, sí. De hecho, activa circuitos de recompensa similares a la adicción. Entonces siento el Los ruidito. adolescentes lo tienen como, bueno, yo digo los adolescentes y después mi hija me dice, vos sos peor. Y nos Pero- pasa, ¿no? Sí, Nos pasa. pero hasta que no te lo dicen no te das cuenta. Y viste que los hijos después terminan siendo nuestros grandes maestros, o la gente joven, o más joven que nosotros, porque es como, ¿y qué decís si no estás haciendo lo que estás predicando? ¿No? Nos contabas entonces estos tips para desconectarse un rato. Yo diría que, a ver, sobre todo para mí es fundamental los momentos de compartir con los vínculos reales. Esto que yo te digo, vínculos reales puede ser el trabajo, la familia, los amigos, ¿viste? Si realmente yo disfruto de ese tiempo con el otro, dejen el teléfono, ¿no? Esta, como les decía, esta desconexión o apagado un ratito, ¿no? Pero me parece que eso es fundamental, ¿no? Porque es un ratito de descanso visual, ¿no? Es decir, bueno, y de descanso mental de no estoy viendo qué hace el otro o no estoy queriendo mostrar qué hago yo, como que... Porque a ver, yo creo que en el fondo terminamos no disfrutando una salida, una conversación, un trabajo, por estar pensando en lo que tengo que comunicar o mostrar para el otro. Entonces termino haciendo todo para el otro y nada para mí, ¿no? Entonces al final, a ver, puede ser que ese sea tu trabajo, pero en algún momento tenés que mirarte a vos y pensar en esto, ¿no? Como, bueno, a ver, miremosnos a nosotros. Entonces me parece que por ese lado hay que tener un poco en cuenta, desconectar, yo te diría algo así como tip, desconectarnos para conectarnos. Para conectarnos, para tener conexiones reales. Yo creo que sí, porque viste que hoy es como, sí, nos sirve para un montón de cosas, pero, y el vínculo real queda ahí, ¿no? O sea, tomarte el tiempo de escuchar, de estar, de ponerle el cuerpo al otro, es necesario. Bueno, vamos a una pausa y después seguimos con más After Office. Continuamos con esta entrevista a la licenciada Daniela Yapur. Gracias por estar acá. ¿Querés recordarnos tus redes para que te sigan? Ella también da buenos consejos en sus redes.
Sí, para los que quieren seguirme es lic.daniela.yapur, como mi nombre y apellido. Bien, y si buscan En Instagram. psicólogo, si quieren saber cuál es su propósito, ¿no? Ese tema muy interesante, que mucha gente está buscando todavía. Sí, pasen por ahí que... O en cualquier momento de la vida pueden necesitar reencontrarse con uno mismo, saber cuál es el propósito. Y es importante saber eso, porque todo el mundo piensa que orientación vocacional, como se lo conoce normalmente, es test, y en la adolescencia, a los 16, 17, cuando tengo que ver qué estudiar y nada más, y en realidad yo siempre aclaro eso, a mí me gusta trabajar no pensando en porque ¿viste? Orientación vocacional, yo te tengo que decir qué hacer como sí. un gurú, una bruja, no sé, y no es así. Proyecto de vida es para cualquier momento, cualquier etapa. En cualquier Incluso momento uno tercera puede edad. reinventarse. Exacto, incluso tercera edad, porque a veces no lo pensamos en la Claro. vejez, y hay mucha gente que pensando en esto que decíamos hace rato, Si te jubilás, trabajé si no 35 sabes años en un lugar, qué querés hacer, ¿no? Y si no encuentro mi propósito después de, y estoy medio en el horno. Qué Entonces interesante. muchas veces las consultas llegan desde ese lugar, ¿no? Una vez me pasó de escuchar una señora que decía, yo me jubilé, y era de mi interior de Salta, y se vino a Salta a vivir, porque me decía, yo no quiero cuidar nietos, ¿no? ¿Viste? Y el ideal es, bueno, se jubila, cuida nietos, y yo me decía, no, yo vengo porque yo no, o sea, no está en mi propósito es viajar, como que lo tenía bastante claro, pero era, bueno, a ver, ¿cómo hago para hacerle entender al otro que mi propósito es otra cosa? Entonces está bueno trabajar sobre bueno. eso y pensarse. ¿Querés dar tu número de teléfono? Si quieren escribirme, 3876-831-108. Por ahí Bien. me escriben y piden turno, cualquier cosa. Buenísimo, sí, porque es algo necesario. Sí, Necesario sí. para cualquier momento de la vida, para cualquier etapa de la vida. Así es. Sí, Y hace cuando- bien mirarse para Cuando- proyectarse. Claro, cuando estás, como decías antes, si estás en un trabajo y no sos feliz haciendo ese trabajo, si te quedaste sin trabajo y tenés que volver a empezar, Así es. De hecho, por ejemplo, a mí me pasó, como historia personal, que en algún momento renuncié al trabajo que yo pensé que iba a recibir la medallita de 25 años, ¿viste? Y en realidad todo el mundo pensó incluso en ese mismo trabajo cuando yo renuncié, pero porque había cambiado mis ideas, ¿no? Y de hecho, bueno, los que me empiezan a seguir en el Instagram me iban a leer un poco de mi historia, pero de hecho incluso hace un tiempo atrás estoy emprendiendo, ¿no? Estoy vendiendo por Mercado Libre algunas cosas, estoy aprendiendo de eso también. Pero digo, bueno, cómo nuestro proyecto va cambiando, ¿viste? Y si yo pienso en ese momento que renuncié a este trabajo, si había hecho por obligación o algo, no. A los 18, 20 o a los 23, cuando me estaba recibiendo, terminando de cursar, era mi sueño, era mi propósito, me proyectaba ahí, ¿viste? Como para toda la vida más o menos. Y después las cosas cambian, ¿viste? y son buenos los cambios. Así es. A la gente le asustan los cambios, pero son necesarios a veces. Son muy necesarias, ¿no? Yo siempre digo, las crisis son necesarias, ¿no? Cuando hay cambio de paradigma hay crisis antes, ¿no? Entonces después cuando cambia el paradigma decimos, bueno, listo, esto era mejor, pero hasta eso, que a ver, que creo que un poco es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial y con las redes y todos los demás, que ahora la gente cree que va a reemplazar a otros hablábamos anteriormente como en la época de la Revolución Industrial, Sí. que la gente tenía miedo y ahora también pasa lo mismo, pero los cambios generalmente son buenos. Es que viste que todo el mundo habla como de la revolución tecnológica, y yo creo que viene por ahí, ¿no? Y es, bueno, a ver, en su momento te amigabas con la máquina, pero incluso el miedo de la revolución industrial yo creo que era muy parecido a esto, ¿no? Sí. Era como, bueno, la máquina va a reemplazar mi trabajo. Pero yo creo que ahí tiene que ver esto que decíamos del proyecto de vida recién. Porque en realidad es, bueno, a ver, o me amigo y aprendo cómo trabajar o cómo, a ver, ponerle un toque personal a mi trabajo a partir de lo que se viene, ¿no? Me reinvento o me quedo en la queja. Entonces, Exactamente. me quejo de la inteligencia artificial o me amigo y pienso cómo me es útil a mí como una compañera, una herramienta para el trabajo que estoy haciendo. Eso es un muy buen dato. Y hablábamos de las redes y de la información y de la sobreinformación que tenemos todo el tiempo. Porque antes veíamos los noticieros a mediodía o a la noche y ahora las noticias nos llegan todo el tiempo de todos lados del mundo. ¿Y cómo nos afecta esto de estar sobreinformados?
Bueno, es todo un tema esto, porque aparte viste que uno entra, no sé, a TikTok para decir, bueno, me distraigo un rato, o a Instagram, y hay noticias, Sí. ¿no? Y depende de lo que viste, ya te empieza a mostrar más noticias, ¿no? Y esto es la sobreinformación de la que hablamos. Y en realidad, a ver, nos afecta, yo creo que, por una parte, negativamente a nosotros, pensando en esto que decíamos antes, ¿no? Me angustia, me hace perder tiempo, ¿no? Porque viste que aparte como el internet te va mostrando lo que vos vas viendo, entonces vos te enganchaste en una noticia, te empieza a aparecer más, y cuando dije voy 2 minutos, terminé 3 horas, ¿no? Me olvidé de buscar a los chicos del colegio, ¿no? Se me hizo tarde para el trabajo, ¿no? Y empiezo sobre información. Y por otro lado pensaba en esto de como que le da derecho a todo el mundo a opinar, ¿viste? Es como que la sobreinformación me parece que también genera eso. Es como que de repente salió una noticia, no sé, mía, buena o mala, y todo el mundo como que se siente en derecho de opinar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué será? La salud mental de esa persona, la economía de esa persona, las relaciones de esa persona. Todos Entonces, opinan sobre la vida de todos. y les gusta, ¿viste? Es como que te termina atrapando en una situación que es muy difícil de salir, ¿no? Y de nuevo volvemos a lo mismo, a los dos lados, ¿no? A mí que me siento con el derecho de opinar del otro sin mirarme, ¿no? Y al otro que está en el ojo de la tormenta, ¿no? Y de repente no sabemos qué historia o qué situaciones los llevaron hasta ahí o los llevaron hasta ahí. Entonces digo, bueno, un poco de la sobreinformación nos genera de nuevo, ¿no? Por eso yo creo que como las vedettes en salud mental de la época es ansiedad, depresión. A ver, y pensaba en los niños, el TDAH famoso, ¿no? Ahora hay déficit de atención, hiperactividad, ¿no? Hay que analizar los diagnósticos porque también diagnostican a veces porque sí, ¿no? Ujú. Pero un poco tiene que ver con la sobreinformación, ¿no? La exposición a la pantalla tan chicos, ¿no? Y los chicos están hechos para correr, para gastar energía, para jugar, para gritar, y de repente, no sé, a los 4 años están sentados Con el 3 celular. horas en el celular o en el tele, ¿no? Entonces digo, ¿y dónde descargan esa energía? Entonces van al colegio que no hay pantalla y descargan, entonces el colegio ya supone, no sé, hiperactividad o déficit de atención, porque claro, imagínense si están en la pantalla, no sé, 2 horas seguidas, ¿no? No van a poder ver un ejercicio en papel, en un pizarrón, en un proyector, no importa. Claro, Pero la no pueden atención que yo prestar tengo atención. para eso y se limita, ¿no? Si nos pasa a los grandes, ¿no? Que ya venimos como entrenados de la otra escuela, esto que decíamos hace rato, que estoy en una charla y no la puedo seguir. Digo, pensar a los chicos cómo les afecta esto también, ¿no? Entonces la sobreinformación y la sobreexposición, ¿no? Esto que genera un montón de diagnósticos y trastornos, incluso esto de no poder relacionarme con el otro, ¿no? Que les pasa a los chicos en los colegios, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo la sobreinformación que yo pienso que me da como el derecho de opinar de otro, ¿no? Y de la vida del otro. Entonces digo, es como complicado eso. Desenchufarse de la vida del otro y empezar a vivir la propia vida. Qué Ahí difícil. está. Sí. Qué difícil en una época de hiperconexión. Bueno, saludamos a los oyentes de Radio Horizonte, a los horizonteros que están mandando mensaje y piden el teléfono de la licenciada. Ella es Daniela Yapur y tu teléfono es 3876-831-108. 3876-831-108. y en las redes la encuentran como Lic. Lic.Daniela Yapur. Lic, Ahí. que es la abreviación de licenciada, punto Daniela Yapur. Y su especialidad entonces es esto de buscar el proyecto de vida. Sí, así algo, es. algo importante. Poder pensarlo y replantearlo cuando sea necesario. Sí, me parece que todos en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida necesitamos este empujoncito, esta motivación para replantearnos la vida un poquito y buscar, si este era mi proyecto, ahora a partir de esta edad o a partir de esta evolución que tuve, ¿cuál sería mi nuevo proyecto de vida? Aparte, a ver, en las épocas que vivimos cambiamos todo el tiempo, ¿no? O sea, vivimos en una vorágine que lo que yo estudié como lo estudié ya no existe más, ¿no? No. O lo que yo hacía como lo hacía no existe más. Entonces muchas veces no Eso le pasa también a muchos profesionales, ¿no? Es que eso pasa porque, claro. de hecho, antes de empezar hablábamos esto de cuando fue la pandemia, Claro. ¿viste? Y fue eso. Creo que fue el claro ejemplo de, bueno, nos adaptamos o desaparecemos más o menos. Y los ¿no? psicólogos empezaron a atender por Zoom, Así es. que es una buena herramienta, te ahorras de transporte y demás y te sirve, ¿no? Sí, hay pacientes todavía Se puede que les ayudar. gusta, otros que no, pero funciona. No, a ver, porque uno,
el encuadre, como llamamos los psicólogos, que son estas como reglas de juego, uno las puede poner igual, ¿no? Obviamente hay pacientes que les gusta más, hay profesionales que les prefieren de una manera o la otra, pero me parece que es un poco esto, es adaptarse, porque a veces no es que cambio mi proyecto de vida, es el mismo, ¿no? O mi ideal o mi propósito es el mismo, pero es bueno, cómo lo adapto a los cambios, ¿no? Entonces a veces tiene que ver con eso, bueno, no dejamos de ser psicólogos en la pandemia, de hecho nos necesitaban más, Sí. pero tuvimos que reinventarnos porque no llegábamos, sino a la gente que realmente lo necesitaba. Entonces fue bueno, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Y bueno, si lo que tenemos es la tecnología, bueno, la aprovechemos también. Y ya cerrando el programa de hoy y de esto que veníamos hablando, ¿cuál es el rol de los psicólogos en estos tiempos modernos, ¿no? En estos tiempos de inteligencia artificial, de redes, de hiperinformación? ¿Cuál es el rol del psicólogo en estos tiempos? Bueno, a mí me gusta pensar que el rol del psicólogo es acompañar siempre, ¿no? Acompañar procesos, acompañar cambios, acompañar crisis que decíamos antes. Pero más que, a ver, creo que se nos sumó, por lo menos a mí me gusta pensarlo así para mí, informar, ¿no? Entonces, también me parece que es una beta, bueno, hay gente que no puede acceder a una consulta, entonces, bueno, encontrar otros canales de comunicación para brindar herramientas, a ver, no como un gurú que todo lo sabe, porque no es así. No, es ser un puente. Pero justamente por eso, es acompañar procesos, ¿no? Y en la época que vivimos de muchos procesos y muchos cambios, hay que acompañarlos, ¿no? Y se acompañan con empatía, emoción, conocimiento, por supuesto, formación, pero bueno, sobre todo acompañar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y haber sido también esta conexión, ¿no? Con la gente. A los oyentes de After Office, agradecerles